Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Proyecto Libertatis. En un concepto abstracto ideal, pudiéramos afirmar que en un plano de realidad, la igualdad en sí no existe. Es ahí donde nace el carácter intrínseco de este derecho como principio derecho humanista. Principio que pretende que todas las personas gocen del reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos sin distinción alguna. ¿Cuándo podemos afirmar que este derecho se convierte en un principio? Cuando se logra la igualdad formal, es decir, que este es reconocido en la propia ley. En nuestro país, este principio está reconocido en primer término en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere expresamente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Además de este artículo, existen varios otros artículos dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como podría ser, por un ejemplo, el artículo 2, que se enfatiza más en el hecho hablando de igualdad, pero arraigándose concretamente a las comunidades indígenas. Y así en la Constitución podemos encontrar dentro de todo el marco normativo constitucional varios ejemplos y varias posturas que se tienen respecto a este derecho, privilegiando la igualdad en términos reales. A su vez existen leyes secundarias, leyes que hablan sobre la no discriminación y por supuesto existen tratados internacionales, convenciones internacionales que se enfatizan en peculiaridades, en no discriminación, a lo mejor hablando en términos de cuestiones de género, en no discriminación hablando en cuestiones de discapacidad, etc., etc. No necesariamente, pues al referirnos a la igualdad como principio, debemos entender que la equidad se da en un aspecto del reconocimiento y libertad del ejercicio de los derechos humanos, por lo que dependerá mucho del contexto social, el tratamiento que se dé respecto al reconocimiento de distintos derechos en ese contexto, sobre todo hablando de sectores vulnerables en la sociedad. Así que a través del derecho a la igualdad se reconoce la diversidad en la comunidad, se examinan las diferencias existentes entre distintos grupos sociales y se buscan las medidas pertinentes que contrapongan esas desigualdades sociales. En ese sentido, un tratamiento diferente respecto al ejercicio de un derecho es admisible siempre y cuando se justifique de manera racionalizada una igualdad sustancial. Y muchos de ustedes me preguntarán, ¿qué es la igualdad sustancial? La igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Entonces podríamos entender que la igualdad sustancial parte precisamente de la premisa de entender de que no todos vamos a nacer y somos iguales desde un comienzo. Es decir, yo puedo nacer con una condición social de estrato muy bajo, puedo tener un nivel socioeconómico muy bajo, puedo a lo mejor pertenezco a un culto o me identifico o sigo una religión que es muy pequeña el grupo de personas dentro de la comunidad en general, o a lo mejor tengo una discapacidad física, etcétera, etcétera. Tener ese tipo de condición obviamente va a limitar y no voy a poder ejercer no solo mis derechos, sino además en sí el transcurso de mi vida probablemente sea más complejo, más complicado realizar mis actividades cotidianas
por ende los ejercicios de los derechos también se entiende que se vuelve un obstáculo a veces para estas personas tener la misma reconocimiento de algunos derechos y el ejercicio de esos derechos. En lo sustantivo, la igualdad debe ser vista entonces desde un aspecto intrínseco a la persona humana, y esas personas que no tengan o no les sea posible ejercer esos derechos con la misma libertad que a otras, se procure lo necesario para que puedan ejercer esos derechos al igual que todos, ponerlos al mismo nivel, ¿no? Como lo refieren muchos, poner la cancha pareja, ¿no? Para hacer posible este derecho de igualdades sustanciales, el derecho internacional y nuestro país han reconocido el ejercicio de acciones afirmativas. ¿Y qué es una acción afirmativa? Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, consultable en la página de la Real Academia de la Lengua Española, la acción afirmativa se define, citando a la Constitución de Bolivia, Costa Rica y Ecuador, como un conjunto de medidas que adopta el Estado a fin de promover la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Por otro lado, se cita también la parte considerativa de una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador emitida por el magistrado ponente, el doctor Roberto Brunis Lemery, disculpen la pronunciación, no sé si así se pronuncia, pero en esa parte considerativa define la acción afirmativa y dice que se produce cuando se observan las diferencias y se favorece a un grupo de individuos de acuerdo con sus características o circunstancias, sin perjudicar de ninguna manera otros grupos. Por otra parte, también tenemos a María Sofía Sagüez, una profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, que nos refiere que las acciones afirmativas, también denominadas discriminación inversa, implica la utilización de protecciones especiales sobre determinados sectores sociales históricamente discriminados en miras a procurar una solución transitoria que permita garantizar la igualdad de oportunidades. En ese sentido, las acciones afirmativas tienen bien consciente y plantean que el reconocimiento de derechos es igual a una mejor calidad de vida y, por supuesto, a mayores posibilidades para adquirir el desarrollo pleno de las personas, ¿no? Hablando en todos los aspectos de la persona, en el sentido profesional, en su sentido de su vida privada, en todos los aspectos. El ejercicio de derechos les garantiza y les da su opción. Por eso es tan importante que se reconozcan estos derechos igual a todas las personas. Podemos afirmar entonces que las acciones afirmativas constituyen un trato diferente a una persona o a un grupo de personas para colocarla en igualdad de condiciones que los demás. Pero, ¿cómo podemos distinguir bajo un criterio objetivo quiénes son esos grupos vulnerables o históricamente oprimidos? Es ahí donde entran las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas son criterios de distinción que se basan en características subjetivas de las personas que en principio no guardan relación de razonabilidad con el propósito de la distinción. Para poner un ejemplo de una categoría sospechosa en la ley, en la norma, pudiéramos ejemplificar lo que sucede, creo que todavía sucede en muchos códigos familiares civiles respecto a la noción o lo que se conoce como el matrimonio, ¿no? Muchos códigos civiles antiguamente, y como les menciono, algunos todavía a la fecha así lo estipulan, dicen que el matrimonio consiste en la unión entre un hombre y una mujer con fines de procreación. En este sentido estaríamos hablando de que hay una discriminación y que existe una categoría sospechosa que evidencia esa discriminación. Muchos dirán, ¿por qué? Existe una discriminación a las personas que no encuadren en ese esquema familiar pues ya muy antiguo, porque a lo mejor hay personas que también quieren acceder a ese derecho a la familia y por sus preferencias sexuales o por otros temas no caben dentro de este esquema familiar que la ley establece. Si bien la ley, la norma no establece literalmente que el homosexual no se podrá casar o la transexual no podrá casarse, al tú especificar en la norma que el matrimonio
es entre un hombre y una mujer, obviamente los excluyes, y más aún si dices que el fin del matrimonio es la procreación, porque los estás excluyendo, ¿no? No de manera literal, pero al no contemplarlo en la norma, sí quedan excluidos ellos de estas figuras familiares. Lo que se entiende entonces ahora es que ahora el esquema familiar ha cambiado y que ahora la familia y el matrimonio consiste tiene fines distintos, ¿no? Tiene unos fines de apoyo mutuo y de solidaridad y temas ya distintos a los que antes entendíamos como familia. Las categorías sospechosas entonces tienen la finalidad de que todas las personas ejerzan sus derechos de facto, reduciendo las desigualdades sociales y evitando que dicha situación se siga profundizando, revirtiendo los efectos de la marginación social. La distinción de estas categorías sospechosas desde la interpretación judicial se ejerce a través del escrutinio estricto, es decir, cuando un juez tenga a bien resolver un caso donde él se percate de estas categorías sospechosas, él a través de este escrutinio estricto tiene que enfocarse particularmente en estas circunstancias del caso para atenderlas y así procurar que derechos de personas vulnerables no se vieran mermados en la tramitación del proceso judicial. Para explicarles mejor este tema, les citaré el siguiente criterio. Pues incluso este criterio fue el hecho de que me motivó a hablar sobre este tema porque me pareció un criterio interesante. Les voy a dar los datos de la tesis para que puedan consultarla completa ustedes y leerla completa sin ningún problema. Es una tesis aislada del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del 16º circuito. El registro digital es el siguiente. Fue publicada el 30 de octubre de 2020 de la 10ª época y el número de tesis también aquí se los dejo. El rubro de la tesis dice así: analfabetismo constituye una forma de categoría sospechosa que obliga a la autoridad laboral a garantizar de oficio el desahogo de las pruebas tendientes a acreditar la existencia de dicha condición de vulnerabilidad. Ahora su tesis en su parte considerativa nos dice lo siguiente: las categorías sospechosas que han sido reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ahora enumera, son sexo, género, preferencias, orientaciones sexuales, edad, discapacidad, antecedentes de discapacidad, consecuencias de discapacidad anterior, percepción de una discapacidad presente o pasada, condición social, condición de salud, religión, opiniones, raza, color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la razón de tener un catálogo de categorías sospechosas es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas características o atributos a las personas que han sido históricamente tomados en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y o discriminar a quienes la tienen o a quienes han sido asociadas por estos atributos o características. Y que con el paso del tiempo, en atención al carácter evolutivo de la interpretación de los derechos humanos, se han ido incluyendo nuevas categorías o formas de discriminación detectadas. En ese sentido, la condición de analfabetismo coloca al trabajador en una situación de desventaja frente a su empleador. Cuando se dice despedido injustificadamente y el patrón se excepciona aduciendo que aquel decidió separarse voluntariamente de la fuente de trabajo, exhibiendo el escrito de renuncia que contiene la impresión de la huella dactilar y el asiento con las iniciales del obrero, las personas analfabetas sufren de estigmatización, exclusión y falta de oportunidades, de manera que enfrentan un problema marginal o de exclusión social. Este caso es muy interesante, como ya lo he referido antes en otro video en el que hablo del principio indubio pro operario en
derecho en materia del trabajo. Si no lo han visto, los invito a que chequen aquí, les voy a poner una etiqueta para que lo vean cuando ustedes quieran. Siempre va a existir, hablando del trabajador y el patrón, se entiende desde un comienzo que no están en igualdad de circunstancias. Obviamente se entiende que el patrón siempre va a tener otros medios y va a ser para él posible ejercer una mejor defensa que para un trabajador. Empezando porque pues, él es el dueño de los medios de producción y obviamente tiene un nivel socioeconómico distinto en la generalidad de quien es su subordinado, su trabajador. En ese sentido, aquí estamos hablando de personas que llegan al juicio diciendo que son analfabetas y que el patrón además trata de demostrar que no se dio el despido injustificado porque existe un escrito donde se renuncia voluntariamente. Desde esa perspectiva, tendríamos que ver que si fuese cierto el hecho de que el trabajador fuese analfabeta, ¿cómo va a ser para él posible, aunque firme un documento, si él tiene ese carácter, no están posibilidades de reconocer ese escrito que está firmando? No sabe lo que está firmando porque no sabe leer ni escribir. Bajo ese esquema, la Corte, y en este caso esta tesis, entiende esa problemática y dice, bueno, en este supuesto en el que el trabajador se diga que tiene esta condición social de marginación y de vulnerabilidad ante los demás, pues no sabes leer y escribir, se le tiene que dar un empujoncito, ayudarlo. ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues se va a tratar de aportar las pruebas necesarias para demostrar que esta persona no cuenta con esa posibilidad de leer ni escribir y por ende no entiende lo que se refiere en ese escrito. Entonces, oficiosamente el juez en esos casos tiene que solicitar las pruebas conducentes para atribuirle ese carácter al trabajador y después resolver conforme a derecho, ya teniendo en cuenta si el trabajador tiene ese carácter o no de persona con analfabetismo. Déjenle siga leyendo ahora esta última parte. Por esa razón, la posibilidad de que un trabajador pertenezca a dicha categoría que coloca a las personas en una condición de vulnerabilidad constituye una cuestión de alarma que debe ser tomada en cuenta por la autoridad responsable al desempeñar su función jurisdiccional, debiendo, por tanto, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 686 y 782 de la Ley Federal del Trabajo, ordenar las medidas necesarias para respetar y garantizar los derechos fundamentales del operario, en igualdad de condiciones a su contraparte, allegándose incluso mutuo propio de las pruebas necesarias para constatar que el trabajador se encuentra en esa condición que él se autoadscribió. Esta es una importante acción afirmativa que se realiza respecto a la interpretación de la norma en favor del trabajador si llegase a tener esta condición social. Yo creo que sí son importantes estas acciones afirmativas. Sin embargo, no creo que las acciones afirmativas per se, o sea, únicamente estas acciones afirmativas, transformen a la sociedad. Yo creo que cambien la óptica de la sociedad respecto a la igualdad y a la no discriminación. Creo que si de verdad lo que queremos es erradicar la discriminación y que las personas puedan ejercer esa igualdad de derechos, creo que es necesario cambiar la estructura también social del Estado. Va a sonar cliché esto, pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? La educación en estos temas es fundamental. Esto se tiene que llevar desde ahí, desde que los niños son pequeños, hacerles entender que independientemente de las diferencias que podamos tener como personas, como hombres o mujeres, como heterosexuales, homosexuales, como mexicanos o extranjeros, como rubios o morenos, como sea. Finalmente todos somos seres humanos y merecemos el mismo respeto y todos tenemos que tener acceso a nuestros derechos de igual manera. Tenemos que procurar entonces que estas personas que llegan a estar limitadas en sus funciones, en sus funcionalidades o son marginalizadas por su origen étnico, social, pues no se vean limitadas. Hay que apoyarlos, hay que entender también desde esa postura
del ciudadano, que estas personas necesitan apoyo para ese reconocimiento. Entonces, no nos indignemos, no nos molestemos si un día un grupo de mujeres se sale a manifestar exigiendo sus derechos fundamentales a la vida, amigos. Están defendiendo su derecho fundamental a la vida, a su libre ejercicio sexual. Son cosas, al derecho sobre su propio cuerpo. Son cosas que son inherentes a ella, a la mujer por sí. Igual cuando otras personas salen a manifestar, ¿no? Homosexuales, personas con discapacidades que también se han visto tremendamente vulneradas a lo largo de la historia. Entonces, tengamos eso en cuenta. Sí son importantes las acciones afirmativas, sí hay que promoverlas, sí hay que ejercerlas, pero no dejemos de lado también la educación y el cambio en la estructura social. Cambiemos la óptica, entendamos que somos diferentes y entendiendo esas diferencias, hagamos un mejor país, un país más laxo, un país diverso. Recuerden que las diversidades nos enriquecen, nos fortalecen. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que el video no quede tan largo porque procuraba que no quedara tan largo, pero no sé si ya me extendí demasiado con estas reflexiones. Espero que este video les sirva como introducción a este tema. Si quieren investigar más por su cuenta sobre la igualdad, sobre el derecho a la no discriminación, si quieren consultar tratados internacionales, si quieren consultar las leyes que hay aquí en el país. Hay una ley sobre la no discriminación. Hay mucho que investigar sobre este tema, hay mucho que hablar, mucho sobre las categorías sospechosas. Yo incluso aquí nada más referí un criterio en el que se hablaba de analfabetismo, pero hay también muchos criterios que hablan sobre otros temas, sobre otro tipo de discriminación y otras consideraciones legales que se llegan a tener al momento de realizar este ejercicio de los jueces de escrutinio estricto al resolver los asuntos a su cargo. Si incluso les gusta este tema o quieren enterarse de más criterios sobre este tema, pues háganmelo saber en la cajita de comentarios. Cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Gracias por haber visto el video, gracias por tomarte tu tiempo de ver este video y de verdad espero que te haya servido para algo. Y como siempre, te mando un gran abrazo, un gran saludo y recuerda, sé libre. Hasta luego.